Este país está en guerra, porque cuando el Estado, que tiene obligaciones constitucionales, sencillamente las deja a un lado y dice, el imaginario de paz total, pues es que es muy bonito pensar en que todos podemos vivir en el paraíso. Sí. Pero resulta que hay que aterrizar en la realidad, y el peligro es que Gustavo Petro no vive en realidad. Él es una persona que, a mi juicio, está lejos de ser normal y vive en un universo paralelo que él construye. Tan es así que ha puesto a los maestros, que han sido sus aliados, en riesgo de perder la vida. Entonces él creyó que podía quitar toda la contratación porque todo el mundo es ladrón, pero resulta que esa contratación era con la que se llevan a cabo tratamientos médicos de personas que si no se los hacen se mueren. Y esa contratación suministra medicamentos. Entonces Gustavo Petro es una persona que en el imaginario él cree que sus ideas son las correctas, pero da razones y da órdenes que no se pueden cumplir. Cuando usted no deja que la fuerza pública ejerza el control del territorio, ¿quién lo ejerce con 300.000 hectáreas de coca? Pues los ilegales. Cuando usted permite que la minería ilegal siga siendo un negocio de primera mano, porque es más rentable incluso que la coca, ¿usted qué recibe a cambio? Disputas de grupos. Entonces el acuerdo de paz de Santos lo que nos dejó fue un reguero de grupos de todos los pelambres a los que usted invita a dialogar, pero usted invita a dialogar al violador de su hija y le abre la puerta y le regala un tinto en su casa. Eso es de sentido común. Esto es el desmembramiento del territorio por cuenta de un Gustavo Petro errático que va a dejar un país en ruinas. A su criterio, entonces, senadora, con lo que nos acaba de decir el presidente Gustavo Petro, es como si no estuviera gobernando Colombia. Es que no ha gobernado, no ha empezado, porque él no le gusta. Él quiere seguir siendo activista porque como activista le iba bien. Porque es que es muy fácil no asumir responsabilidades personales y no echarle la culpa a los demás de lo que pasa. Eso sí es muy bacano, eso es muy de la izquierda, ¿no? Es como cuando le embarazan a uno la hija y la culpa es del sofá. No, asuma como adulto, él no le gusta, él coge un avión y se va para Davos y se gasta 5.000 millones en una casita de 3 pelos y no le importa. Y todos están robando. Y aquí lo que está en riesgo es la vida de los colombianos con el eslogan Potencia Mundial de la Vida. Mire la ironía. Senadora, él habla mucho de que estas críticas o señalamientos que le hacen incluso desde la oposición, él lo calificaba como un golpe blando. Pues entra también el Consejo Nacional Electoral a investigar la campaña y ahí es cuando él entonces empieza también a decir que no lo quieren dejar gobernar o que termine su periodo de gobierno. ¿Es esto un golpe blando? ¿La oposición no quiere que termine, digamos, estos 4 años? Esto es el reflejo de una mentalidad izquierdópata que se victimiza con cualquier investigación. Sí. Usted toca a alguien de izquierda, inmediatamente lo están amenazando, hay hostigamiento, señalamiento, pero en cambio ellos tienen licencia porque creen que tienen superioridad moral para señalarlos a todos nosotros de lo que no somos. Gustavo Petro tiene que responderle al país por qué entraron 6.000 millones de pesos cuando el responsable además es Ricardo Roa. ¿Qué le pasa a la fiscal? Demoradita, ¿no es cierto? Demostrado porque una contabilidad forense es plena prueba. Los gringos tienen una frase en inglés que dice follow the money, sigue el dinero. Ahí está. Ahí usted menciona a alguien interesante, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Han dicho también muchos que debería renunciar, que no tiene presentación, que una persona que está tan cuestionada, gerente de la campaña y ahorita también investigada por esos dineros presuntamente ilegales que ingresaron, pues sea el presidente de Ecopetrol. Y él dice que en Ecopetrol también había corrupción, el presidente Gustavo Petro. ¿Debe renunciar Ricardo Roa en ese momento, abandonar esta gran empresa? Pero es que Ricardo Roa es un peligro. Mire cómo están las acciones de Ecopetrol. Los accionistas de Ecopetrol hoy tienen su acción vale menos de la mitad. Es que todo lo que tocan ellos lo dañan. Petro es peor que el COVID, nos va a dejar en la economía COVID, o peor. Y todo lo que él nombra es gente incompetente, incapaz, que su único mérito es o haber sido bandido, o haber sido investigado, o ser transgénero porque él le fascina ponernos de modelo de sociedad el actor gay porno. Entonces, ¿tu mérito cuál es? ¿Ser actor gay porno? Bravo. Todo eso es una agenda de destrucción de una sociedad que se basa sobre principios morales. Y esto no significa que sea conservadurismo, no. El mérito primero. El mérito por encima de la raza. No puede ser que porque es de otra raza o porque tiene un defecto físico se gane el cargo. El mérito, el mejor. Porque entonces, ¿qué pasa? Ustedes estimulan a la gente que sea la mejor. Senadora, con eso que me ha dicho, creo que esa pregunta entonces va a ser difícil para usted. En estos ya casi 2 años, ¿qué se le puede destacar al gobierno de Gustavo Petro? Se le puede destacar que gracias a esta pesadilla, los colombianos que le creyeron van a saber lo que significa vivir con miedo, en pobreza, con la única opción del exilio y finalmente que nos traiga la muerte. ¿Entendieron? Cuando uno tiene un socialista izquierdópata extremo como Petro, que no vive en realidad, lo que está en peligro es la vida y el futuro de los colombianos. Senadora, ¿usted quiere ser presidenta de Colombia? Sí, quiero ser la primera mujer presidente de Colombia.
Ahí hay un tema y es en el Centro Democrático. Muchos quieren ser presidentes en el Centro Democrático y con algunos compañeros de la mesa hemos conversado y nos cuestionamos si el Centro Democrático está preparado para darle ese aval a las mujeres. A veces pensamos y vemos que no, que hay muchas mujeres que han sido de larga vida política al interior del Centro Democrático. Está usted, está Paola Holguín, está Paloma Valencia y otras. ¿El Centro Democrático está preparado para dar el aval a una mujer o en ese sentido usted estaría, digamos, dispuesta a hacer, como decimos, rancho aparte? Yo lo único que le exijo al partido es transparencia. Sí. Porque no nos fue bien en ocasiones anteriores. No se puede el partido seguir inventando unas encuestas sobre una militancia y unas bases de datos que no son por lo menos comprobables. Que hay mucha gente inscrita, sí, pero no sabemos cómo es el método. El único método posible y viable es el que usan todos los partidos. Se llama consulta popular abierta el día de las elecciones de Congreso. Ese día los verdes llevan su candidato, los liberales llevan los suyos, los godos llevan los suyos, todo el mundo lleva los suyos. Ese es el juego en franca lid. No nos reinventemos métodos. Es como hoy en día los progres que se inventan el nuevo derecho. Entonces cogen el derecho y lo vuelven activista. Justicia social, justicia ambiental, justicia agraria. De que usted le pone adjetivo a la palabra justicia, desequilibra lo que es la garantía de un proceso. ¿Qué le queda a Colombia en estos 2 años de gobierno, senadora? ¿Hacia dónde, digamos, tendría el presidente que dar ese timonazo? No lo va a hacer, porque él no está preparado para eso. No va a cambiar su forma de ser. Va a echar ministros y va a echarle la culpa. Va a seguir poniendo fusibles en la gente que trata de hacer algo y el que sabe que no puede hacer nada renuncia y se va. Lo único medianamente competente que tenía era el de comercio exterior. Se va, entonces los manda a una embajada, los manda a callar como a Benedetti y a Roy, ¿no? Pero con la plata de los colombianos. No los echa, sino que los manda a callar pagados. Nos espera tristeza y desesperanza. ¿Qué hay que hacer? Entender que Colombia ha pasado por situaciones mucho peores. Y lo logramos, porque este pueblo es un pueblo capaz, es un pueblo que tiene sentido de país, es un pueblo que trabaja. Vamos a aguantar un ratico más y salimos de esto. Hace unas 2 semanas el presidente Gustavo Petro criticaba precisamente al concejal Andrés Rodríguez porque estaba convocando a una mesa de unidad justamente para esas personas que se declaren abiertamente en oposición. Y él decía, no me van a dejar terminar los 2 años que le faltan de este gobierno. Y el Partido Centro Democrático decía pues que respetaban por supuesto las decisiones y que la intención era hacer una oposición con criterio. ¿Usted cree que este gobierno va a terminar? A ver, es que el partido siempre ha sido muy timorato de tomar ciertas decisiones o ciertas posturas. Sí. Porque yo entiendo que el partido piensa que el riesgo país es tan grande que prefiere tener una postura, una propuesta conciliatoria. El presidente Uribe ha sido un conciliador por excelencia. Lo dibujaron como si fuera el hombre de la guerra a todos los opositores, cuando fue el único que nos trajo verdadera paz. Y en esa conciliación y en esas reuniones uno no ve que Petro ceda. Petro no es la persona con la que uno le entrega las llaves para generar confianza. A él no le importa, porque Petro es un anarquista profesional. Y en esa disputa de pierde y gana, termina ganando Uribe cuando radicaliza su postura, porque la gente siente que ya hay una voz. La voz de la complacencia no gusta, por eso los tibios ya no van en la próxima candidatura. Entonces lo que hace el concejal Rodríguez es reflejar el deseo y la rabia de muchos, que haya un juicio político. ¿Por qué? Porque ahí está la ley. Entonces resulta que la izquierda no cumple la ley porque es víctima y le vamos a dar el golpe blando, medio blando, duro. Pero cualquiera de nosotros, si nos la pidan, con cualquier medio de investigación que surja, la ley es una. Por eso Colombia, si quiere ser un país civilizado, tiene que lograr que la ley se cumpla. Me da usted pie para, ya vamos a ir cerrando, senadora, porque sé que usted tiene varias cosas por hacer, pero decía usted el centro. Muchos dicen que el centro definitivamente no existe como una opción política acá en el país. Esto es pendular, nos vamos para la izquierda, nos vamos para la derecha y así nos vamos yendo. Este es el primer gobierno de izquierda y pues los números no podemos ocultarlos, se ve que no le está yendo bastante bien. No, le va pésimo. Y en las regionales le fue malísimo. El centro definitivamente existe o no existe a su criterio. O sea, los colombianos tendremos que estar en eso, no, en ese movimiento pendular. No, es que derecha e izquierda es una definición pobre. Sí. Porque uno me embute mucho en la izquierda y embute mucho en la... No es así. A mí más que derecha, que es lo fácil, decir sí, derecha es libertad individual. No quiero un Estado gigante que me robe mis impuestos para poner ministerios de igualdad ni que Francia monte en helicóptero cuando esos helicópteros son para la fuerza pública. No quiero más embajadas en países africanos. Yo cerraría muchas embajadas que no sirven. Como la que le acaban de crear de la FAO cerrada hace 20 años a Benedetti. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le duele a Petro y su séquito el presupuesto nacional? ¿Por qué no tienen recaudo? Porque la gente se quebró con la última reforma tributaria. Entonces, uno solo tiene que tener 2 dedos de frente. Estado pequeño, menos gasto público, menos impuestos, baje el IVA, dele crédito a la gente, no la ponga a sufrir en el gota a gota. Está inventado.
Los países ricos son ricos, María Andrea, y los pobres son pobres porque la receta de unos es acceso al capital y respeto a la propiedad privada y la otra son unos estados gigantes que creen que uno es un idiota y que te tienen que manejar la vida. Senadora, le tengo que hacer la última pregunta y no me perdonarían mis compañeros en la mesa, Andrea y José Fernando, y también pues creo que los televidentes. Su señor esposo, José Félix Lafourcade, hablamos muchísimo y quiero sacarlo también un poquito ya del ámbito político porque pues hay que destacar y nos sorprende, el señor José Félix está pues en la mesa de negociación, usted tiene unas ideas que van contrarias a esa mesa de negociación. Esa pregunta es recurrente para usted, ¿cómo se manejan justamente esas relaciones al interior del hogar? Pero también políticamente hay que estar centrando esa posición. En principio fueron muy tensas, Sí. conmigo y con mi hijo menor, porque nosotros sencillamente no creemos por la evidencia. Sí. Es como el maltratador. Vos te casas con un maltratador y te separas 20 veces y te sigue diciendo que vuelvas con él. Yo pienso que José Félix tomó esa opción preguntándole al presidente Uribe primero. Y Uribe es un hombre pragmático. Y le dijo, es mejor estar que no estar. Y eso también sirvió para que de alguna forma dejaran de rotularlo a uno de guerrerista y de extremo. Sí. Nosotros hemos construido país, nosotros hemos sido empresarios. Nosotros ni somos vividores, ni vagos, ni hemos vivido de la política como muchos. Esa es una oportunidad para que uno pueda conocer qué piensan estos personajes. Pero que yo crea que esto va a algún lado, no va a ningún lado. Volverá a ser igual. El desconcierto. ¿Cuántos acuerdos de paz ha intentado Colombia con el ELN? Miles. Para mí todas estas guerrillas son empresas criminales transnacionales que tienen todo el billete en bancos europeos, en bancos en las islas del Caribe. Y aquí reclutan niños campesinos, los vuelven armas de guerra para asesinar y secuestrar. O sea, es un aparato de negocios y de poder. Ahí no hay nada, ni de revolución, ni de pueblo, ni de nada. Eso es una gran mentira.